Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el tema de violación de los derechos humanos en México y en Sinaloa. Los integrantes de nuestro equipo son Gabriel, Yasmín, Mariana, Fernanda, Jimena y Kirei y pertenecemos al grupo 29. Violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa. El niño maltratado. En el proceso de identificación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, se destacan tres elementos que representan retos para la mayor parte de los países. 1. Hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales, y por lo tanto no son registradas o reportadas. 2. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las NNA que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la violencia. 3. La misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de las NNA es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado. Con la emisión de la Observación General número 13, se reconocieron, además de los entornos de hogar, de escuela, de trabajo, de comunidad e instituciones, al entorno digital y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como otro de los entornos donde NNA se encuentra expuestos a sufrir e inclusive reproducir algún tipo de violencia. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones, por lo que hay periodos del año en que no reciben ingresos. No contar con un empleador fijo, por lo que cambia de lugar de trabajo frecuentemente, incluso tras un periodo de semanas o días, atendiendo necesidades temporales en cada uno. Tener dificultad para acceder a contratos que formalicen sus actividades, prestaciones de seguridad social e incluso condiciones de trabajo docente. Por ejemplo, jornadas de máximo 8 horas, pagos de horas extra, salario justo. La situación de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales. Violación a los derechos humanos de la mujer. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La falta de documentación de esta forma de violencia contribuye a que se visibilice y perpetúe. Tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Contiene los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Adultos mayores. El envejecimiento es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Esos cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social y están determinados por la historia, la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Los diferentes tipos de maltrato hacia las personas mayores son: maltrato físico. Es el daño corporal o el deterioro físico. El maltrato psicológico, que son actos verbales o no verbales que generan angustia en ellos, desvalorización o sufrimiento. Abuso sexual, cualquier contacto sexual no consentido. El abandono, despido hacia sus necesidades personales o emocionales. Explotación financiera, uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La población con discapacidad en México
es del 6%. Es decir, que en nuestro país 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia que a la par enfrentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional. Señala que las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad y a la fecha carecen de reconocimiento pleno de sus derechos humanos. La asistencia escolar de las personas con discapacidad está vinculada al nivel educativo, teniendo una mayor afluencia en los niveles básicos y medio, disminuyendo considerablemente en el nivel superior, lo cual refleja que este sector de la población continúa enfrentando barreras. También existe una amplia brecha en el marco normativo que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral y la realidad, pues la tasa de participación económica de la población de 15 años y más sin discapacidad es de 65.7%, mientras que la de la población con alguna deficiencia es de 39.1%. Los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. El documento en cuestión está conformado por 46 artículos y establece medidas mínimas de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En estas se incorporan propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde están asentados, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación, educación bilingüe e implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos y mujeres. Periodistas y activistas sociales. México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia y o son activistas sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico y o político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y actividades sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y seguridad, pero sobre todo de protección del derecho a la vida y la seguridad personal.